Bienvenidos a una nueva narración del manga, espero les guste mucho. Los ojos de Ichiyu se abren de par en par al escuchar su nombre resonar en medio del caos. Una voz que corta la tensión del momento lo devuelve a la realidad. Girando rápidamente, encuentra a Nao-san atrapada en un abrazo improvisado, el miedo pintado en su rostro. Nao-san, exclama, incrédulo, mientras un sudor frío recorre su espalda. El ambiente opresivo de la sala parece desvanecerse momentáneamente, dejando solo la confusión y la urgencia en el aire. La oficina, desordenada y llena de equipos esparcidos, parece ser un refugio improvisado, pero incluso aquí, la inseguridad acecha en cada rincón. El impacto del golpe de Nao-san lo saca de su aturdimiento, haciéndolo tambalear hacia atrás mientras un leve dolor en su mejilla le recuerda la intensidad de la situación. ¿Qué demonios estás haciendo?, grita ella, su rostro enrojecido tanto por la vergüenza como por la frustración. Ichiyu se deja caer al suelo, agotado y confundido, recordando con un escalofrío lo que acababa de suceder. Oh, claro, fui asesinado por ese monstruo otra vez, murmura, con la mirada perdida en el vacío. Su mente se inunda de pensamientos caóticos mientras se lleva las manos a la cabeza. Estoy atrapado, morí, otra vez, se repite, tratando de encontrar sentido a la realidad que lo envuelve. La habitación, aunque aparentemente tranquila, se siente cada vez más opresiva, como si las paredes mismas conspiraran para mantenerlo en un ciclo interminable. Ichiyu observa con horror cómo la figura del Minotauro ha alcanzado un nivel que desafía toda lógica, su número marcado ahora como 80, un salto que parece imposible. ¿Qué demonios significa esto? El nivel más alto que había visto era 45, ¿cómo es posible que se haya hecho aún más fuerte?, piensa mientras su mente lucha por encontrar respuestas. Sus ojos se fijan en el mensaje que apareció justo antes de su muerte, recordando las palabras que hablaban de una tasa de inversión del mundo, superando el 1%. Podría ser que el aumento de esta tasa tenga que ver con el fortalecimiento de los monstruos, se pregunta, mientras un reloj cercano marca el mediodía, como si el tiempo mismo conspirara en su contra. La conexión entre los eventos empieza a formarse en su mente, una verdad aterradora que confirma que el mundo entero está cayendo en un abismo de desesperación. Ichiyu, sentado en el asiento trasero del taxi, siente cómo cada kilómetro que lo aleja de la ciudad parece aliviar un peso invisible que había cargado en su pecho. Debo llegar a la provincia de Kanagawa, lo más lejos posible de este caos, piensa mientras el conductor, con un leve temblor en su voz, responde con un «entendido». Su mirada se pierde momentáneamente por la ventana, observando los autos que pasan y la calma aparente del exterior, un contraste inquietante con el desastre que dejó atrás. Llevaré a Nao-san conmigo tan pronto como encuentre un lugar seguro, murmura, como si la promesa a sí mismo le diera fuerza. Sin embargo, su tranquilidad se interrumpe cuando su vista detecta algo inusual. Un jabalí salvaje, susurra con incredulidad, mientras un mal presentimiento comienza a formarse en su interior. La duda se instala en su mente. Quizás la seguridad esté más lejos de lo que imaginaba. Ichiyu observa con asombro y preocupación al jabalí salvaje que ha aparecido en medio de la ciudad, una visión que sería insólita en circunstancias normales, pero que ahora confirma sus peores temores. Los monstruos ya están apareciendo, murmura mientras su mente se llena de pensamientos sobre la creciente amenaza que se avecina. El conductor del taxi, incapaz de esconder su nerviosismo, suelta un leve grito al notar cómo el animal fija su mirada en ellos, su motor rugiendo como un aviso de peligro inminente. El chirrido de las llantas rompe el silencio nocturno mientras el auto intenta escapar rápidamente, pero en el aire queda una sensación densa, un mal presentimiento que Ichiyu no puede ignorar. El sudor frío recorre la frente del conductor mientras su mirada queda fija en lo que aparece frente al vehículo. En el frente, balbucea, su voz llena de un temor apenas contenido. Ichiyu, sentado en el asiento trasero, se inclina hacia adelante, tratando de entender la situación, mientras su corazón late con fuerza. El aire dentro del auto se llena de tensión, y el resplandor de los faros revela dos automóviles destrozados bloqueando el camino, como si una fuerza descomunal los hubiera reducido a meras carcasas de metal. ¿Qué demonios pasó aquí?, piensa Ichiyu, sintiendo que algo mucho más siniestro está a punto de suceder. Los ojos de Ichiyu se abren de par en par, capturando cada detalle del imponente orco que se alza frente a él. La criatura, de musculatura descomunal y una espada que parece diseñada para partir montañas, emana un aura que amenaza con sofocar a cualquiera que se atreva a mirarlo. Nivel 37, susurra Ichiyu para sí mismo, mientras su habilidad de análisis revela las estadísticas de la bestia. Pero incluso con esa información, sus piernas parecen no responder, atrapado entre el terror y la incredulidad. ¿Cómo voy a enfrentar algo así?, piensa, sintiendo el sudor recorrer su rostro mientras el orco se mantiene inmóvil, como si deliberara si aplastarlo ahora o después. El conductor, con las manos temblorosas en el volante, apenas puede procesar las palabras de Ichiyu mientras este grita desesperado, acelera, rápido. El rugido del motor apenas cubre el sonido de los pasos aplastantes del orco que se aproxima, su enorme hacha ya levantada para atacar.
El vehículo da un violento giro, intentando escapar, pero es demasiado tarde. El impacto del hacha parte el coche como si fuera papel, lanzando pedazos de metal y vidrio en todas direcciones. Ichiyu observa con horror desde el interior, sintiendo cómo su corazón late con fuerza mientras el monstruo ruge con un sadismo inconfundible, dispuesto a no dejar sobrevivientes. Ichiyu se detiene por un instante, el llamado de Nao-san resuena detrás de él como un eco distante que lucha por alcanzarlo. Su rostro muestra una mezcla de confusión y determinación mientras observa el caos de la estación frente a él. No puedo quedarme aquí, no puedo acercarme más a esa ciudad, piensa, mientras las palabras de Nao-san se entrelazan con sus propias dudas. Sabe que debe alejarse, que quedarse significaría ponerlos a ambos en un peligro aún mayor. Sin mirar atrás, se pierde entre la multitud del tren, sus pasos apresurados guiados por una decisión que, aunque firme, pesa cada vez más en su conciencia. El interior del tren se llena de voces confusas y temerosas cuando algo inesperado ocurre. Ichiyu, rodeado por la multitud, siente cómo el suelo bajo sus pies comienza a inclinarse de forma antinatural. ¿Qué está pasando?, murmura para sí mismo, mientras el pánico se esparce rápidamente entre los pasajeros. Algunos gritan sobre un posible accidente, otros señalan con incredulidad que el tren parece estar flotando. El sonido metálico de los rieles cediendo resuena con fuerza, seguido de un estremecedor crujido que sacude todo el vagón. La gravedad parece traicionar a todos los presentes, mientras el tren comienza a volcarse, arrastrando consigo los gritos de los pasajeros en una escena de puro caos. El aire se llena de un rugido gutural que resuena en los alrededores, sacudiendo las estructuras cercanas. El boss gigante, una colosal bestia cubierta de un pelaje blanco como la nieve, se erige entre los edificios, con un vagón de tren destrozado atrapado entre sus fauces. Sus ojos brillan con un furor casi primitivo, y su mandíbula se cierra con fuerza, partiendo el acero del vagón como si fuera papel. En una de sus manos inmensas sostiene los restos de otro vagón, su fuerza descomunal dejando claro por qué este monstruo, con un nivel 70, representa una amenaza catastrófica. Los escombros caen como lluvia a su alrededor, y su presencia misma parece consumir cualquier esperanza de los desafortunados testigos. Ichiyu observa con los ojos abiertos de par en par, mientras el aire en la habitación parece hacerse más denso con cada segundo que pasa. Afuera, el caos reina. Una criatura con forma de araña gigante arrasa con los edificios, su presencia amenazadora paralizando a cualquiera que se atreva a mirarla. En su mente, las palabras resuenan con desesperación. No importa dónde corra o cuánto lo intente, ese monstruo terminará encontrándolo. A lo lejos, el rugido de otro voz retumba, recordándole que el peligro no es singular, sino una condena que se extiende por toda la ciudad. Una gota de sudor recorre su rostro mientras se aferra a la idea de escapar, pero incluso eso empieza a sentirse como un sueño imposible. El mar se retuerce con furia, sus aguas agitadas reflejan la desesperación de Ichiyu, atrapado entre los tentáculos de una criatura infernal. Los apéndices viscosos lo envuelven con fuerza, mientras su mente repite un único pensamiento: incluso si muero, regresaré. Una y otra vez. El frío abrazo de la criatura parece burlarse de su resistencia, mientras la habilidad, Return from Tartarus, lo mantiene atrapado en este ciclo eterno. Su cuerpo, exhausto, se hunde más en las garras del monstruo, mientras el eco de su voz interior resuena: esto es un infierno sin fin. Ichiyu permanece sentado, la cabeza inclinada, como si el peso de los acontecimientos recientes lo aplastara. Su respiración es pesada, y sus manos tiemblan apenas perceptiblemente mientras intenta recuperar el control de sus pensamientos. Nao lo observa, preocupada, intentando romper el silencio que parece envolverlo. ¿Estás bien?, pregunta con un tono de sincera preocupación. Ichiyu no responde de inmediato, pero cuando lo hace, su voz es apenas un susurro cargado de cansancio. Me voy a casa. Al levantarse, sus pasos son lentos, casi inseguros, pero en su mente surge un pensamiento que parece encender una chispa de resolución. Ahora que lo pienso, hay algo que aún no he intentado. Con una sonrisa vacía, Ichiyu se detiene en el borde del edificio, su mirada fija en el horizonte iluminado de la ciudad. La brisa nocturna acaricia su rostro mientras un pensamiento oscuro atraviesa su mente: si fuera yo quien causara mi propia muerte. Tal vez así podría liberarme de este infierno interminable. Sus ojos se agrandan, llenos de una mezcla de resolución y desesperación, como si hubiera encontrado una respuesta a su tormento. Eso debe ser, eso tiene que ser la respuesta, murmura, mientras el bullicio de la ciudad continúa, ajeno a la lucha interna que consume a Ichiyu. Con los ojos cerrados, Ichiyu se inclina hacia el vacío, sintiendo cómo el aire frío acaricia su rostro. Su voz tiembla, cargada de desesperación, mientras susurra al cielo oscuro: Dios, por favor. Las luces de la ciudad destellan bajo él, un mundo indiferente a su súplica final. Concédeme la muerte. Su mano tiembla al extenderse, como si intentara alcanzar un alivio que siempre ha estado fuera de su alcance.
El abismo bajo él parece responder con un silencio ensordecedor, amplificando el peso de su decisión. Mientras Ichiyu se tambaleaba al borde del edificio, sintiendo el abismo bajo sus pies, una fuerza inesperada lo jaló hacia atrás con determinación. Ichiyu, gritó Nao-san, con una mezcla de miedo y firmeza en su voz. Su agarre era fuerte, desesperado, como si todo dependiera de ese instante. Nao-san, balbuceó él, con los ojos abiertos de par en par, incapaz de comprender cómo había llegado allí. Deja de pensar en el porqué y ven aquí ahora, exclamó ella, aferrándose a él con todas sus fuerzas mientras la brisa fría hacía eco de la tensión en el aire. Bajo ellos, las luces de la ciudad continuaban brillando, ajenas al momento crítico que se desarrollaba en las alturas. Mientras Ichiyu observaba a Nao-san, jadeante y sentada en el suelo, sus palabras interrumpieron el tenso silencio. No es que me den miedo las alturas, declaró con un evidente intento de ocultar su vulnerabilidad, pero sus ojos traicionaban su nerviosismo. Él suspiró suavemente, dejando escapar un «ya veo», que llevaba consigo una mezcla de alivio y duda. Sin embargo, Nao-san continuó, con la voz ligeramente temblorosa pero decidida. Aún así, fue lo correcto seguirte hasta aquí, admitió, sus ojos firmes aunque inseguros buscaban los de él. Ichiyu asintió lentamente, bajando la mirada mientras murmuraba, solo necesitaba un poco de aire fresco. Sus palabras parecían pesar tanto como el silencio entre ambos. Finalmente, ella lo miró fijamente, suavizando su tono. Ichiyu, ¿tendrás tiempo más tarde?, preguntó con una seriedad inesperada, dejando un aire de incógnita entre ellos bajo la noche estrellada. Nao-san, con una sonrisa confiada y un tono de autoridad que no dejaba espacio para la discusión, lo miró directamente a los ojos. Vamos a tomar algo, dijo, cruzando los brazos mientras añadía con firmeza, es una orden de tu superior. Ichiyu quedó perplejo, sin saber cómo reaccionar ante aquella invitación que parecía más una imposición disfrazada. En su interior, intentaba procesar la inesperada situación, mientras su mirada reflejaba una mezcla de sorpresa y resignación. Las palabras finales de Nao resonaban como una justificación humorística, es el deber de un superior ser considerado con sus subordinados. Sin embargo, la intensidad de la escena dejaba claro que había más detrás de su propuesta que un simple gesto de cortesía. Nao-san alzó la voz con energía mientras pedía 2 cervezas grandes, estableciendo de inmediato el tono de la noche. Ichiyu, sentado en silencio en la mesa, parecía perdido en sus pensamientos, su mirada fija en un punto distante. Bebe sin reservas, insistió Nao, con una sonrisa que mezclaba confianza y una sutil determinación, mientras colocaba la primera cerveza frente a él. Las luces del izakaya creaban un ambiente cálido, casi íntimo, mientras el bullicio alrededor se desvanecía en el fondo. Ambos estaban al borde de abrirse, cada uno ocultando sus propios temores detrás de la espuma de sus vasos. Nao-san miró fijamente a Ichiyu, sus palabras resonando con una mezcla de frustración y sinceridad. Esto es inútil, dijo él, con una voz apagada y desganada, dejando clara su falta de ánimo. En ese instante, las cervezas llegaron a la mesa, la espuma deslizándose lentamente por los vasos, como si intentaran aliviar la tensión entre ellos. Puedes irte a casa ahora mismo o saltar por la ventana, lo que prefieras, agregó Nao, con una firmeza que escondía una preocupación palpable. Aunque sus palabras eran duras, la leve inclinación de su cabeza y su expresión neutral demostraban que no estaba dispuesta a rendirse con Ichiyu todavía. Nao levantó su jarra de cerveza con determinación, una chispa de desafío en sus ojos. Solo si puedes beber más rápido que yo, declaró, con una sonrisa juguetona que no dejaba lugar a dudas sobre su confianza. Ichiyu, menos entusiasmado, tomó su jarra mientras ella comenzaba la cuenta regresiva. Listo, vamos. El líquido dorado bajaba rápidamente por la garganta de Nao, mientras Ichiyu apenas llegaba a la mitad de su jarra, sorprendido por la velocidad de su compañera. Gané, exclamó ella entre risas, disfrutando plenamente de su pequeña victoria, mientras Ichiyu trataba de recuperar el aliento, reconociendo para sí mismo que nunca había visto a alguien beber tan rápido. Nao dejó escapar un suspiro suave mientras miraba su cerveza, recordando tiempos más simples. Hace mucho que no hablamos, solo nosotros dos, comentó con una sonrisa nostálgica. Ichiyu le escuchaba en silencio, su mirada perdida en la espuma de su bebida. Solíamos conversar mucho camino a casa después de las actividades del club, continuó, sus palabras llenas de un calor distante. Recuerdo cuando entraste a la compañía y perdiste esa propuesta. Tu cara parecía como si el mundo se hubiera acabado. Ichiyu dejó escapar una pequeña risa nerviosa. Eso pasó. Incluso ahora, dijo Nao, inclinándose ligeramente hacia él, tienes la misma expresión. Sus palabras, aunque suaves, llevaban un peso que hizo que Ichiyu reflexionara, preguntándose cuántas cosas realmente habían cambiado desde entonces. Nao observó a Ichiyu con una mezcla de preocupación y curiosidad, su voz firme pero cálida. Ocurrió algo, ¿verdad? Dímelo, insistió, buscando su mirada.
Él permaneció en silencio por un momento, sus ojos se oscurecieron mientras su mente se llenaba de pensamientos caóticos. ¿Creerías en mí si te dijera que, en unas pocas horas, este mundo será invadido y destruido por monstruos?, dijo finalmente, girándose ligeramente para evitar el peso de su mirada. Nao, sorprendida, apenas pudo reaccionar. Su expresión reflejaba incredulidad, pero también la seriedad con la que Ichijo hablaba. Susurró, sin saber si lo que acababa de escuchar era una broma o algo mucho más oscuro. Nao miró a Ichijo con escepticismo mientras cruzaba los brazos. ¿Tienes alguna prueba?, preguntó con una mezcla de curiosidad y desafío en su voz. Ichijo, sin responder de inmediato, sacó su teléfono y fijó la vista en la pantalla. En unos minutos, dijo, su tono firme y decidido, aparecerá un hilo en los foros mencionando avistamientos de un dragón en China continental, acompañado de una foto. La pantalla del teléfono mostró un reloj contando los segundos, cada tic aumentando la tensión en el ambiente. Y tal como lo predijo, Nao vio la noticia en su propio dispositivo. Sus ojos se agrandaron al reconocer la imagen de una criatura colosal. «Un dragón, ¿cómo pudiste prever esto?», exclamó, su incredulidad mezclándose con una creciente sensación de temor. Nao observó a Ichijo con una mezcla de intriga y desconcierto mientras la idea de que él pudiera ser un esper la hacía tambalearse. ¿Eres un esper?, preguntó, su tono cargado de una curiosidad que intentaba ocultar el leve nerviosismo en su mirada. Ichijo, sin embargo, negó tranquilamente, bebiendo un sorbo antes de responder con una calma casi irritante. No, aclaró, es por una habilidad en particular. Nao parpadeó, tratando de asimilar lo que escuchaba, su cabeza inclinándose ligeramente. Habilidad, murmuró, como si intentar entender el concepto lo volviera tangible. Ichijo esbozó una leve sonrisa antes de sugerir, Nao-san, intenta decir la palabra estado. Sorprendida, ella detuvo su bebida a medio camino, repitiendo en voz baja, estado. La tensión en el aire se hizo palpable mientras los engranajes en la mente de Nao comenzaban a girar. Nao retrocedió asustada, sus ojos abiertos como platos mientras un panel transparente flotaba ante ella. ¿Qué es esto? Una ilusión, murmuró, llevándose una mano al rostro para asegurarse de que no estaba soñando. Su mente intentaba procesar lo que veía, mientras Ichijo, sentado al otro lado de la mesa, la observaba con calma. No es una ilusión, aclaró él con firmeza, señalando el panel. Este es tu estado, solo tú puedes verlo. Nao cayó al suelo, aún tratando de comprender la realidad que se desplegaba frente a ella. Ichijo continuó con tono serio. He estado reviviendo lo mismo una y otra vez, todo por una habilidad única en mi estado. La voz de Nao tembló mientras susurraba, yo puedo. Sus palabras eran un intento de aceptar lo que veía. Ichijo, sin apartar la mirada, preguntó, ¿puedes creerme ahora? La respuesta no necesitaba palabras, el miedo y la comprensión comenzaban a mezclarse en los ojos de Nao. Nao apartó la mirada de su bebida, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Entonces, la razón por la que estás tan deprimido es por tu habilidad, Return from Tartarus asterisco, preguntó con un tono que oscilaba entre la incredulidad y la comprensión. Ichijo asintió lentamente, su mirada fija en la mesa. Sí, tienes razón, respondió con una voz cargada de resignación. Nao frunció el ceño, tratando de procesar todo lo que acababa de escuchar. ¿Cuántos bucles has vivido?, continuó, su voz apenas un susurro. Ichijo levantó la vista, su mirada directa y llena de un cansancio ineludible. Este es mi 15º. Nao se quedó sin aliento. Tantos, murmuró, mientras su mente intentaba imaginar la magnitud de lo que eso significaba. Entonces, ¿qué pasó con el mundo después de que aparecieron los monstruos? ¿Y con las personas?, preguntó finalmente, sus ojos reflejando una mezcla de miedo y curiosidad. Las respuestas parecían pesar más de lo que Ichijo estaba dispuesto a compartir en ese momento. Ichijo bajó la mirada, su voz llena de un peso que solo los que cargan con verdades inevitables podrían entender. No sé mucho más, admitió. Nunca he sobrevivido más allá del mediodía. Nao frunció el ceño, inclinándose ligeramente hacia adelante. ¿Mediodía? ¿Por qué?, preguntó, su tono una mezcla de curiosidad y preocupación. Ichijo levantó lentamente la cabeza, su rostro reflejando una resignación fría. Porque los monstruos que aparecen después del mediodía se vuelven más fuertes, explicó. Y en esta ciudad, las personas eran asesinadas por un monstruo conocido como el Minotauro. Las imágenes del monstruo llenaron su mente, una bestia brutal que lo encontraba sin importar dónde se escondiera. Incluso si me oculto, el Minotauro fortalecido siempre me encuentra, añadió con un tono final, como si estuviera narrando una sentencia de muerte ya escrita. El aire entre ambos se tornó denso, cargado con la inminencia de un destino que parecía imposible de evitar. Ichijo golpeó la mesa con frustración, sus palabras cargadas de desesperanza. No importa cuánto lo intente, siempre vuelvo a este mismo punto, exclamó, su voz resonando en el pequeño comedor. Miró sus manos temblorosas, como si en ellas estuviera grabado el peso de cada bucle vivido. Incluso si subo de nivel o reúno puntos de habilidad, todo es inútil cuando los monstruos se fortalecen.
Nao lo observaba en silencio, incapaz de encontrar las palabras para consolarlo mientras él continuaba. No puedo morir, no puedo escapar de este maldito agujero. La luz en los ojos de Ichiyu parecía apagarse más con cada frase, mientras el eco de su sufrimiento llenaba el aire, dejándolos atrapados en la incertidumbre de una solución que parecía inalcanzable. Ichiyu se levantó de su lugar, con los hombros pesados y el cansancio reflejado en su mirada. Estoy cansado. Por favor, solo déjame solo, dijo con un tono apagado mientras daba la espalda a Nao. Ella permaneció en silencio, observándolo mientras su silueta se alejaba, sus manos sosteniendo con fuerza el vaso que tenía frente a ella. Tú, murmuró Nao, su voz apenas un susurro que parecía contener una mezcla de preocupación y determinación. Ichiyu se detuvo, volteando ligeramente con confusión. Pero Nao no continuó, dejando que el peso de sus palabras no dichas llenara el espacio entre ellos, mientras Ichiyu se retiraba lentamente. Nao golpeó la mesa con fuerza, haciendo resonar su voz llena de frustración. Estoy decepcionada de ti, Ichiyu, exclamó, su rostro rojo por la emoción y quizás un poco por el alcohol que corría por sus venas. Ichiyu se quedó atónito, retrocediendo un paso mientras trataba de procesar lo que acababa de ocurrir. Apresúrate y siéntate, aún no hemos terminado de hablar, continuó Nao, apuntándolo con determinación. Esto, murmuró Ichiyu, su paciencia comenzando a desmoronarse. Estuve abriendo mi corazón y aún así, pensó, apretando los dientes con ira contenida. Esta mujer está borracha, añadió en su mente, tratando de mantener la compostura mientras Nao no cedía ni un milímetro. Nao, sin contener su enojo, ejecutó un movimiento completamente inesperado, sujetando a Ichiyu con una llave que lo dejó totalmente inmovilizado. ¡Idiota de mierda!, gritó con furia, mientras el sonido de su fuerza resonaba en la habitación. Ichiyu apenas podía reaccionar, con los ojos abiertos de par en par, atrapado y confundido por la situación. Te la pasas quejándote y lloriqueando, pero dime, ¿acaso lo has intentado alguna vez? Una sola vez siquiera, añadió Nao, su voz cargada de frustración, mientras lo mantenía firmemente bajo control. El desconcierto de Ichiyu era evidente, incapaz de dar una respuesta mientras intentaba procesar lo que acababa de pasar. Nao lo sujetó con fuerza, acercando su rostro al de Ichiyu con una mirada intensa. Derrotar al Minotauro antes de que se fortalezca es la única opción. Gritó con determinación, mientras la tensión llenaba la habitación. Ichiyu, atrapado en un torbellino de emociones, solo pudo responder con incredulidad, ¿por qué? Sus pensamientos lo llevaron a imágenes aterradoras, gigantes dominando provincias cercanas, orcos invadiendo ciudades. Con voz quebrada, Ichiyu confesó, incluso si lograra derrotar al Minotauro, solo volvería al bucle. No veo esperanza alguna para este mundo. La desesperación en su voz resonó, mientras el peso de sus palabras parecía aumentar la gravedad de la situación. Nao, montada sobre Ichiyu, lo agarró por las solapas y gritó con furia, por eso te rendiste. Tú. Sus ojos, llenos de determinación, parecían arder mientras golpeaba el pecho de Ichiyu una y otra vez, como si intentara transmitirle toda su energía. Ichiyu, sudando y con la mirada desconcertada, levantó la voz entre jadeos, dame un descanso. Con un fuerte empujón, logró crear algo de distancia entre ambos, pero el impacto de las palabras de Nao seguía resonando en su mente, como si cada grito fuera un eco de su propia impotencia. Ichiyu, con un grito desgarrador, dejó salir toda la frustración que llevaba acumulada. Si fuera posible, quiero morir ahora mismo. Sus manos temblaban mientras apretaba los puños, sus ojos brillaban con una mezcla de desesperación y furia. Nao lo miraba en silencio, sus labios apretados reflejaban el peso de sus propias emociones. No puedo seguir viviendo, sola, en este mundo, murmuró, su voz cargada de tristeza. Ichiyu, dando un paso adelante, alzó la voz intentando contener su propio dolor. No digas cosas como esa. Pero el silencio que siguió entre ambos no era vacío, sino uno que parecía estar lleno de palabras no dichas y heridas que aún no sanaban. Las lágrimas de Nao rodaban por sus mejillas mientras su voz temblaba con una mezcla de tristeza y determinación. Ichiyu, no estás solo, sin importar cuándo, sin importar en qué mundo estés. Ichiyu levantó la vista, impactado por la sinceridad en sus palabras. Ella añadió, con un tono firme que contrastaba con sus ojos llenos de dolor, siempre seré tu aliada. Pero el corazón de Ichiyu estaba cargado de culpa. Bajando la mirada, murmuró, pero dejé a Nao-san morir. Intentando contener sus emociones, añadió en voz baja, no te preocupes por mí. La tensión en la habitación era palpable, como un eco silencioso de todo lo que aún no se decía. Las palabras de Ichiyu resonaron con calma, pero con una sinceridad que golpeó directo al corazón. Lo único que quiero es reír y beber contigo. Eso es todo lo que necesito. Nao, conmovida por la honestidad de esas palabras, apretó los puños intentando contener su emoción. Si estás sufriendo, si sientes dolor, te apoyaré. Por eso.
De repente, su voz se quebró, y al levantar la mirada, gritó con toda la fuerza de su alma: «Nunca vuelvas a intentar morir frente a mí otra vez». Sus manos se aferraron a la camisa de Ichiyu mientras las lágrimas caían. «Tonto», murmuró entre sollozos, dejando salir la carga que había contenido durante tanto tiempo. Ichiyu reflexionó profundamente mientras un suspiro escapaba de sus labios. «Es cierto, perdí de vista lo importante después de morir una y otra vez». Sus ojos se clavaron en Nao, quien, entre lágrimas, luchaba por contener su dolor. «Prometí proteger a esta persona, y ni siquiera pude cumplir con eso». La voz de Nao, quebrada y llena de desesperación, resonó en la habitación. «Por eso, no vuelvas a decir que quieres morir nunca más». Mientras lágrimas incontrolables corrían por su rostro, Ichiyu no pudo evitar sentir un torbellino de emociones. «¿Por qué está llorando otra vez?», pensó, desconcertado, mientras intentaba comprender el peso de las emociones de Nao. Nao se encontraba acurrucada, abrazando sus rodillas mientras el rubor de la vergüenza teñía su rostro. «Hice el ridículo otra vez», murmuró con una voz débil y cargada de autocompasión. Ichiyu, observándola desde su lugar, se levantó lentamente con un vaso de agua en mano. «No necesitas tomártelo tan a pecho. ¿Quieres un poco de agua para despejarte?». Sin levantar la mirada, Nao extendió la mano con determinación. «Quiero», exclamó, mientras las lágrimas seguían brotando sin control. Pero su intento de mantener la compostura quedó destruido por un inoportuno sonido nasal, provocando que Ichiyu desviara la mirada, incómodo. «Ah, el moco», pensó, mientras trataba de contener una risa nerviosa ante la escena. Ichiyu no pudo contener la risa y estalló, inclinándose hacia atrás mientras la situación parecía cada vez más absurda. «Juro que Nao-san es increíblemente, estúpidamente seria», dijo entre carcajadas, casi sin aliento. Nao, visiblemente ofendida, lo miró con las mejillas encendidas de indignación. «¿Qué? Estoy siendo seria. No tienes que añadir, estúpida», replicó con energía, tratando de recuperar algo de dignidad. Mientras tanto, Ichiyu, todavía con una sonrisa en el rostro, tomó su vaso y lo vació de un solo trago, como si quisiera calmar la hilaridad del momento. Ichiyu levantó su vaso con determinación, sus palabras resonando con una fuerza que parecía desafiar al mismo destino. «Voy a enfrentarme al Minotauro», declaró, sus ojos ardiendo con una mezcla de temor y valentía. Pero su confesión no terminó ahí. «Nao-san, no sé cuántas veces tendré que repetir este bucle, pero algún día lo derrotaré», añadió, bajando la mirada como si reconociera el peso de su promesa. Nao-san lo miró, una sonrisa triste en su rostro. «Supongo que tendremos que despedirnos aquí, esta vez», dijo con suavidad, aceptando la inevitabilidad del ciclo. Ichiyu apretó los puños, sabiendo que aún no era el momento, pero prometiéndose a sí mismo que no habría despedidas eternas. Ichiyu miró a Nao-san con una firmeza inquebrantable en sus ojos, como si toda la incertidumbre del mundo hubiera desaparecido en ese instante. «Te salvaré», afirmó con una voz cargada de determinación y promesa. Nao-san, sorprendida pero conmovida, dejó que una suave sonrisa cruzara su rostro, su mirada cargada de una mezcla de gratitud y esperanza. «Sí, te esperaré», respondió con una sencillez que transmitía más de lo que las palabras podían abarcar, como si en ese momento ambos entendieran que compartían un vínculo que superaba el tiempo y las adversidades. De pie en medio del panorama urbano iluminado por neones, Ichiyu miraba fijamente hacia el horizonte, con el peso del mundo sobre sus hombros. «Esta ciudad será destruida pronto por el Minotauro», pensó, su mente recorriendo cada repetición de su tormentosa realidad. «Si no cambio ese futuro, Nao y yo no podremos sobrevivir». La determinación comenzó a arder en su mirada mientras apretaba los puños, el sonido de la ciudad a su alrededor se desvanecía, dejando solo el eco de sus propios pensamientos. «No huiré más», se dijo a sí mismo con firmeza. «Debo derrotar al Minotauro», en sus ojos, la resolución de alguien que no permitirá que el destino le arrebate más. El viento nocturno soplaba, pero no lograba aplacar el fuego que ahora ardía en su interior. Gracias por ver, si te gustó deja un comentario y dale like. Únete para más contenido.